¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un político, economista y diría polemista también, miembro de Morena. Es un hombre que fue preso político del 68 y cuenta con una larga, diría larguísima trayectoria en la izquierda mexicana, donde ha encabezado varios de los partidos que han venido desarrollándose en este sector político. Asimismo, ha sido 4 veces diputado federal, 1 vez diputado local y senador de la República. Ha sido en sendas ocasiones representante en el Instituto Electoral, sea el IFE o el INE, y naturalmente fue jefe de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Se trata, desde luego, de Pablo Gómez, a quien le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, Pablo, a ti por aceptarla. Empiezo por el principio. ¿Por qué es necesaria una reforma electoral? Es que el país ha cambiado mucho en los últimos años. Especialmente desde el año 18. Los cambios que se han producido son muy grandes. Surgió una fuerza política mayoritaria que no había en el país. Surgió un programa de reformas sociales, económicas, políticas. Surgió una participación inusitada del pueblo mexicano en la determinación de su propio futuro político. Surgió un liderazgo nuevo en México. ¿Dirías tú que es el último eslabón que les falta en la cadena para el cambio de régimen? No, para el cambio de régimen faltan más cosas, pero esta es una de ellas. ¿Así concibes esta reforma? No es un cambio de régimen en sí misma. Es una reforma, digamos, en la parte electoral, político-electoral. Pero hay otros elementos que siguen siendo necesarios. No vamos a hablar esta vez de todo lo que falta, pero sí concentrémonos en uno de los elementos que conforman también la cuarta transformación. Es el corazón, ¿no? Pues no es el corazón. No estamos cambiando, digamos, otros elementos que constituyen, digamos, yo diría, el centro del poder económico del país. Sí, han cambiado. Ese es el corazón de un país. Ese. Pero el sistema... Ese sí, porque de ahí depende todo. Pero, Pablo, bueno, esta reforma, ¿tú dirías que es para reformar el poder o para asegurar el poder? No, evidentemente que existiendo una mayoría política, se tiene el poder. Eso es lo nuevo en este país. Sí. ¿No? Lo relativamente nuevo. No, la reforma no es para eso. ¿No es para qué? La reforma no es para garantizar que esa mayoría política siga siendo la misma. Lo que necesitamos es que la forma de representación del pueblo tenga modificaciones y el sistema de partidos también. Y necesitamos que todos estos elementos, la representación popular y el sistema de partidos, estén acordes con la realidad de México. Porque tenemos un sistema electoral muy viejo, ya viejísimo. En su parte básica, pues, tiene más de 40 años. Y además no salió pues, lo mejor posible. El instituto que administra las elecciones siempre estuvo en manos de los partidos, especialmente de uno, del PRI. Pero también a veces el PRI compartía con el PAN, es uno de los eslabones del PRIAN. Era el control sobre el instituto electoral y también la fuerza que los partidos directamente tenían sobre el tribunal. O sea, la imparcialidad
del órgano electoral, que era la demanda principal de las izquierdas antes del año 79 del siglo pasado, cuando se abrió la participación electoral a nuevos partidos, era que no hubiera ninguna fuerza que controlara el aparato electoral. Pero eso no fue cierto. A ver, Pablo, es muy interesante lo que estás diciendo, pero ¿no están ustedes intentando justamente reproducir aquello que combatieron? Esto es, que una fuerza hegemónica controle al órgano electoral. Te pongo de ejemplo lo último que hicimos. En la última modificación parcial del Instituto Nacional Electoral se hizo por insaculación. No era necesario, Sí, pero sí fue conveniente. Y fue la mejor manera, porque todas las otras formas, excepto las dos últimas, fueron de reparto. Cuando yo era coordinador parlamentario, en alguna ocasión se hizo la renovación de todo el instituto y yo no estuve de acuerdo. Fue la primera vez que un partido, de los partidos importantes, no aceptaba el conciliábulo. Cuando este señor que hizo el propio cómputo en el instituto, cuando no le correspondía el cómputo de la elección presidencial, cuando no le correspondía hacerlo en el 2006, sino al tribunal, ese encabezaba la planilla oficial, la planilla PRIAN. Estás hablando de Luis Carlos Ugalde. Sí, no es necesario mencionarlo porque no es un asunto personal, es un momento político. Hicieron lo mismo que siempre, se repartieron, pero en este momento yo dije no, y no entramos. Hubo un conflicto interno en el PRD, uno de los tantos que yo tuve ahí en ese conflicto, digo, en ese partido, pero nos sostuvimos. Tuve el apoyo de mi grupo parlamentario. Estás diciéndome que estás en contra de la política de cuotas y de cuates. Absolutamente, es una enfermedad del sistema político mexicano, que lo instauraron y que le dio base a la formación del PRIAN, de los dos partidos que siempre se disputaban todo, terminaron siendo la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sistema político conduce a eso? Pues cuando el sistema político ya está mal. Es lo que ha ocurrido en Alemania. Alemania tiene muchos años con un sistema... Sí, parecido. El mexicano se copió de allá, pero mal copiado y con maña. Aquí se hace siempre todo eso así. Ahora, Pablo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay ninguna decisión tomada, que no está definido todavía nada, pero que tienen sus propias ideas. ¿Cuáles son esas propias ideas? No hay en el gobierno, ni en Morena, ni en la Cuarta T, una línea ya definida. Pues para eso queremos el debate. El debate es también entre nosotros, no solamente es con los que no quieren reforma. Sí, porque hay dos posiciones principales, ¿no? En este momento. Los que queremos una modificación del sistema político electoral, el sistema de representación del pueblo, de autoridades, el sistema de partidos, etcétera, etcétera. Frente a quienes no quieren ningún cambio, o casi ningún cambio, vamos a decir. Hay dos posturas. Esas dos posturas son las que van seguramente a estar en el centro del escenario del debate. Pero eso no quiere decir que ahí se agote el debate. Entre ellos, los opositores, los conservadores, pues también puede haber franjas de debate. Dentro de la Cuarta T, pues
tiene que haber un debate. Morena ya anunció que iba a abrir consultas. Yo espero que también los otros partidos lo hagan. Y no solamente los partidos. La 4T es mucho más que sus partidos, pero mucho más. Entonces, toda la intelectualidad democrática, de izquierda, que quiere los cambios y ha luchado toda su trayectoria por esos cambios, pues va a debatir, obviamente. A ver, pero ya han esbozado algunas ideas. Han dicho acabar con las legislaturas, con las posiciones plurinominales. ¿Es así? A ver, entendiendo el sistema mexicano, de que hay 200 diputados que son designados por las direcciones, las cúpulas de los partidos. Y la pregunta es, ¿a quién han representado y a quién representan? Pues a las cúpulas que los nombraron. Bueno, considerando eso, esa premisa, obviamente sí hay que buscar una nueva forma de representación del pueblo, porque lo que se están representando pues no son élites, son élites o burocracias. Son minorías ínfimas. Pero entonces me estás diciendo, se mantienen los plurinominales, pero con un método de elección distinto. No, es que ya cuando no hablas de plurinominales, no estás hablando de representaciones, estás hablando de imposiciones en México. En México. Plurinominal es sinónimo de representación de direcciones partidistas en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso es lo que se llama el sistema plurinominal. Ahora, si vamos a discutir el sistema proporcional, abrámoslo a discusión, pero los que se oponen no quieren discutir nada de esto. Ok. Bueno, algunos quizá, yo digo, también discutan entre ellos. No para que se pongan de acuerdo, quizá para que definan sus diferencias y no todos sean considerados como parte de lo mismo. Me parece una injusticia. Ok, entonces, ese es el punto sobre los plurinominales. Han establecido también el deseo de bajar las prerrogativas de los partidos. Bueno, pues date cuenta del tamaño, ¿no?, al que se ha llegado, ¿no? ¿Quiénes pusieron los niveles de financiamiento público? Pues los partidos. Claro, las cosas se dieron vuelta a nivel de mandato popular. Y en este momento Morena tiene 3,000 millones. Pues, ¿qué es eso? A ver, ¿por qué? Entre todos tienen 7,000 y pico de millones anuales. Ahora, el problema no es tanto la cantidad, sino para qué es ese financiamiento. Ese financiamiento sirve para darle oxígeno, funcionalidad a una burocracia nombrada por las direcciones de los partidos, al servicio de las direcciones de los partidos o al servicio de la difusión de ideas, de la convocatoria democrática, de la elaboración de planteamientos, de elementos de organización popular, de todo aquello que es consustancial a la democracia. Porque las burocracias de los sectores cúpula de los partidos no son un instrumento de la democracia, de la participación ciudadana. ¿Resumirías diciendo que quieren acabar con la partidocracia? No hay una partidocracia en este momento en el país. ¿Qué hay? Hay un sistema de partidos cuyos objetivos pues no son los objetivos ciudadanos, no son los objetivos de la democracia, de los ciudadanos, sino de la decisión de cada uno de los partidos. Lo que se rompió fue el PRIAN gobernando. Esa sí fue pero no era una partidocracia, era una
un dominio partidista bicéfalo. Y empezó desde Salinas. Porque fue una construcción. No llegó del cielo, no fue súbito tampoco. Salinas empezó con el PRIAN. El PRIAN fracasó. El PRIAN fracasó. No pueden entender. No pueden entender que el sistema que llevó a esa, digamos, a esa hegemonía de dos partidos que eran adversarios y que se convirtieron en una sola cosa, es algo que no está al servicio de la democracia en un país. Hizo sus burocracias, hizo sus amigos de Fox, sus Pemex Gates, hizo todo un sistema de corrupciones, ¿me entiendes? Y los dos partidos bailaban al mismo son. Para acabarla, un partido que no era, entró también en el mismo sistema. Empezó, en lugar de aliarse con el candidato que había sido suyo en las dos ocasiones anteriores, lo que ocurrió fue, en un momento, que apoyó al candidato de uno de sus dos adversarios, que era el PAN. A ver, ¿qué es eso? Bueno, pues ya desapareció. Obviamente, el pueblo se encargó de todo, se ha encargado de todo. Ese es el cambio que hay en este país. Ahora, Pablo, ¿cómo dices tú que esperas propuestas por parte de esos partidos y que si tienen un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico tiene propuestas, pero por el otro lado dices que vas a ejercer la fuerza mayoritaria que tienen? Yo no he dicho que voy a ejercer la fuerza mayoritaria. Yo lo que he dicho es que todo sistema democrático se basa en el principio de la mayoría. Y la mayoría, cuando es mayoría, ¿no?, debe ejercer un mandato popular, ¿no? Y cuando yo digo, pues ejerceremos eso, sí, va a haber reforma. ¿Cuál es el contenido de esa reforma? Vamos a consultar con la gente. Con la gente y con los ciudadanos. Pero los líderes de los partidos, los intelectuales orgánicos de la corriente conservadora mexicana, pues también son ciudadanos, ¿no? Claro. ¿Por qué no les preguntan a los que integran esos partidos conservadores qué tan conservadores son los miembros de esos partidos? El hecho de que no les cobren cuotas, porque ya ningún partido cobra cuotas en México. Ese es otro problema. No, bueno, es el problema del financiamiento que le han dado. Bueno, pues si las organizaciones sindicales se mantienen de sus cuotas, ahora, y las patronales también, y las políticas no cobran cuotas, porque hay una bolsa que es la bolsa del presupuesto, que corresponde a toda la ciudadanía, no solo a los integrantes de los partidos. ¿Dirías que el financiamiento público de los partidos terminó por corromperlos? Es uno de los elementos. ¿Cómo lo dirías? Aunque no es el origen de la corrupción. Eso sería no, digo, sobreactuación. Pero ¿cómo dirías que lo dijera? Del efecto que tuvo el financiamiento millonario de los partidos? El financiamiento tan grande para actividades ordinarias, que hay dos grandes financiamientos, sí. Ordinarias y de campaña. Las ordinarias son las que se están discutiendo principalmente en los medios y en todas partes. Estas ordinarias, pues sí contribuyeron a una falta de militancia dentro de los partidos y por lo tanto a una falta de vínculo entre las direcciones y la membresía. Pues ya la membresía ya no sirve para nada. Yeah. ¿Para qué sirve? Porque los votos que obtienen son más que los miembros. Y muchos miembros ya no votan por ellos y siguen siendo miembros. Y no hay ninguna organización. Entonces, ahora hay partidos que están cuestionando eso
y están tratando de hacer organizaciones seccionales, por ejemplo. Sí, sí. Lo estamos viendo en la campaña que está haciendo Morena, bueno, porque esto es producto de un análisis de cómo está la situación de los partidos. Y no hay que esperar a que cambien las leyes para que los partidos también hagan sus cambios. ¿Por qué no los hacen? Porque no tienen un pensamiento crítico. Ya. A ver, perdieron las elecciones juntos. 3 partidos perdieron las elecciones. No hicieron la menor autocrítica. No les dieron explicaciones a sus integrantes. Sí. Nada. No pasó nada. Siguieron de braveros, como andaban en la campaña, de matraqueros, pero pues entonces tenía un sentido, ¿no? Sí. Ganaremos. Pues bueno, no ganaron, perdieron, pero hay una fuerza política mayoritaria en este país. Lo primero que tienen que hacer es reconocer que ellos no lo son, quizá lo fueron, que hay otra que no son ellos, y hacer una vía de entendimiento o de no entendimiento, pero al final de cuentas con programas y con ideas. No, nomás dicen no. Esto, no. Bueno, está bien. Que sí. Déjame seguir platicando contigo, pero vamos a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Estabas hablando del PRIAN, Pablo, y ya dijo Noemí Luna, una de las diputadas de Blanquiazules, que no los van a dejar hacerse un traje a la medida. Y dice que ellos van a proponer la segunda vuelta. ¿La has considerado tú? Bueno, la segunda vuelta es un sistema muy francés, pero no únicamente francés. También hay en América del Sur, hay en Brasil, hay en varios Argentina, lugares. Chile. ¿Pero tú la contemplas? Bueno, la contemplamos como cualquier otra propuesta. No es algo tan sencillo de llevar a cabo porque lo plantean solo para la presidencia del país. Así es. Pero no lo plantean para los diputados, los senadores. No se quieren meter en ese lío porque van a salir trasquilados. Entonces no es una propuesta, digamos, muy auténtica porque está reducida. No es un sistema nuevo, sino es un parche más, ¿no? Es decir, si no tienes mayoría, juntamos a todos los demás para impedir que llegues a la presidencia. Pero eso no lo puedes aplicar, dicen ellos, a todo lo demás. Bueno, si va a ser un sistema, tiene que ser un sistema completo. Y tiene que tener algunas bases pues mínimas, ¿no? Unas reglas también para evitar pues, unas defraudaciones virtuales de segundo plazo electoral, de segunda cita electoral. Sí. Perdón. Ahora, y dice también que van a ir contra la sobrerepresentación. El sistema debe evitar la sobrerepresentación. Hay sistemas proporcionales en donde se representan ciertos partidos, porque así está hecho el sistema, así está hecho el plan legal, digamos, ¿no? Por ejemplo, España, hay sobrerepresentaciones, Pero a ver, quisiera ir subrepresentaciones. Claro, pero en el resquicio de la ley ustedes se beneficiaron de una interpretación que les dio una sobrerepresentación. No fue una interpretación, es el texto puro Sí. de lo que dice la Constitución. Y el se que se volaron. representó haciendo maniobras fue Peña Nieto en la elección intermedia. En la intermedia. Ese sí hizo una trampa y el INE la convalidó.
Pero ustedes también La dicen... convalidó totalmente. Tú dices que se apegaron al texto, diría al texto literal No, de la ley. pero el caso pero de... no al espíritu de esta. No, es que no se aplican los espíritus. No, perdón, esta es una relación de lucha política, no es una sesiones espiritistas. No. Lo que se aplica es la ley. Ahora, no cabía ninguna interpretación. En el caso de la elección intermedia en el periodo de Peña Nieto, el 2015, ahí sí se hizo trampa. Pero tú estás Y el INE, ¿sabes dónde la hice? El INE la hizo. Y la hizo los que ahora dijeron que estaba mal hecha la asignación proporcional y la asignación en general, que son, pues, Córdoba y su asistente número 1, que es Ciro Murayama. Murayama. Esos dos son los que dieron la respuesta a la tranza que se hizo ahí en el INE. También, dice Héctor Aguilar, también llama a la participación y dice que cuando uno sabe que incomodar la posibilidad de que saquen en sus términos como ustedes quieren la reforma, y si es el caso, dar el portazo. ¿El portazo? Sí. ¿Qué es un portazo? Un portazo es cuando la multitud tira la puerta y se mete a donde no la quieren dejar O pasar. sea, un golpe. Un portazo. Por eso, pero en este caso sería un golpe político. Es Golpe de forzar mano. la participación. Tratar de impedir que se lleven a cabo actos de ejercicio de la soberanía popular. Ese sería el portazo. Yo no entiendo qué es un portazo aquí. Si no lo aclaran, pues no puedo dar una opinión. Muy bien. Ahora, curiosamente, Pablo, tú dices que estás dispuesto a escuchar. Yo no sé si van a escuchar o si solamente van a oír. Quisiera reproducir algo que me dijiste, te entrevisté el 13 de diciembre del 2022. Y quisiera reproducir algo que me dijiste en relación con la reforma reglamentaria que intentaron en aquel entonces. Si te parece, lo podemos ver ahí. Queremos negociar proyectos concretos. Siéntense a negociar y los recibimos como lo que son, expresiones vigentes, encarnaciones del Estado corrupto. Ya sabemos lo que son. ¿Tú crees no que nos se engañamos? ¿Con qué Pablo Gómez se van a topar? Está este Pablo Gómez que dicen, vengan, los vamos a escuchar, pero sabemos que es lo que son. Pues siempre hemos sabido lo que son. Pues nunca hemos estado en el mismo partido, ¿no? Ya sabemos lo que son por algún motivo. Hemos sido adversarios políticos toda la vida. A ver, pero entonces, ¿para qué una comisión? La comisión es para escuchar al pueblo de México, incluyéndolos a ellos, mientras no cambien la nacionalidad como algunos andan tratando de hacerlo, ¿verdad? Bueno, sí, ellos son mexicanos y sus derechos ciudadanos no pueden ser cancelados. La Constitución lo impide y nosotros lo impediríamos en el ejercicio de nuestro deber de cumplir con la Constitución. ¿Entiendes? No, entonces no estamos hablando de hacerlos a un lado. Algunos de los líderes, por ejemplo el líder principal del PAN, ha dicho no nos interesa eso. Bueno, es una decisión libre que ¿A quiénes te gustaría ver en los foros que vas a armar? No, pues a mí me gustaría ver a todos los interesados que tengan un planteamiento. A ver, queremos... A ver, ya me dijiste que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama fueron los que validaron la sobrerepresentación en la intermedia de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues eso ¿Los quieres ver? ¿Los quieres ver en la mesa? No, ni los quiero ni no los quiero. Simplemente, si ellos
desean ir a un debate, sería bueno. Sería bueno. Sería bueno. Jorge Romero, del PAN. Pero naturalmente. Alejandro Moreno. A ver, nadie tiene bola negra. Todos tenemos bola blanca. Estamos en el mismo plano de la ciudadanía. No hay ningún problema. Entre más debate haya, puede ser que la reforma salga mejor. Yo pienso que decir, no hemos hecho esta serie de consultas para consultarlos exclusivamente a los líderes de los partidos, es una aseveración correcta y la ha hecho la presidenta de la República. Ahora, correctamente, porque entonces sería desvirtuar lo que estamos queriendo hacer. Que estamos queriendo hacer un acto de apertura, de discusión y de debate, y no volver a las andadas que eran conciliábulos entre los líderes políticos, ¿verdad? Y ellos se ponían de acuerdo y se dividían el botín, pero auténticamente se dividían el botín. Y esa fue la historia. No estoy hablando de memoria. Yo de este tema no necesito memoria como cuando lees libros y no sabes qué parte memorizaste y cuál no. Esto es parte de mi vida. ¿Entiendes? Es distinto. Ahora, fíjate qué curioso, Pablo. Llevaron a cabo otra reforma, la judicial, de tal modo que ahora los 3 poderes de la Unión son electos. Pero solo uno, el Ejecutivo, fue el que convocó a esta reforma y no incluyó a los otros 2. ¿Por qué? Porque no estamos convocando a la reforma. Estamos convocando a una consulta para después convocar a una reforma. Estás jugando con las palabras. No son juego de palabras, porque como no hay una reforma predeterminada, no estamos convocando a una. Estamos convocando a la que finalmente surja razonablemente de la consulta. ¿Y no te extraña que no haya legisladores y que no haya jueces en tu comisión? Pero el único que sabe de materia electoral en la comisión que encabezas eres tú. No, hombre. ¿Quién sabe? No, por favor. ¿Quiénes saben? Bueno, en esa comisión hay una persona que fue gobernador, sabe lo que es elecciones y sabe lo que es ir a una elección a ganarla. Sabe ganar. Y sabe impedir el fraude. Fíjate, esa es una sabiduría que no cualquiera tiene en este país. Pero no te extraña. Pero nada más estoy poniendo un ejemplo. Y si te pongo otros, pues también saben. Ahora, no es un problema de que la comisión sea de sabios. No pretendemos una comisión de sabios. No pretendemos una comisión de cúpulas políticas. No pretendemos una comisión de negociantes. No pretendemos una comisión de impostores. Es una comisión que organiza una serie de eventos tendientes a abrir. Con todo y un portal en Internet, para que todo mundo pueda escribir ahí y que se organice por temas, para que otros puedan consultar lo que los que están escribiendo están escribiendo, ¿no? Otra curiosidad, Pablo. Hablas de esta idea de enorme participación, de una comisión presidencial, pero tu coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya dijo, al final quien decide somos nosotros, los legisladores. Bueno, los legisladores son los que tienen que aprobar los proyectos y modificarlos y hacer lo que quieran. Pero por cierto que el Congreso, él se equivocó porque dijo que la última palabra la tenía el Congreso. Así es. Lo cual no es cierto. De acuerdo con la Constitución no es verdad. De acuerdo con la Constitución mexicana,
que ha estado vigente hace mucho tiempo, es para un cambio constitucional, la última palabra la tienen las legislaturas de los estados. No hay que olvidarlo. ¿Qué me quieres decir con eso? Que se equivocó. Que se equivocó. Se equivocó, bueno, como todos nos podemos equivocar. Nadie es... Ahora, Pablo, en todo esto, la reducción de las prerrogativas y el cambio o la modificación de las posiciones plurinominales pega en el corazón de sus aliados. Quiero decir el Partido Verde, quiero decir el Partido del Trabajo. ¿Cuál es el corazón de ellos? El corazón fue muy elegante. Te diría Entonces casi... no lo seas tanto. El negocio de ellos. El negocio de ellos es las prerrogativas y los plurinominales. Cuentas... No han tenido plurinominales. Yo recuerdo que en el 2018 hasta les transfirieron. Que cambió todo. En 2018 que te... Acuérdate que les prestaban. Espérame, no te estás acordando, te voy a recordar. A ver. En 2018 el PT tuvo un plurinominal o dos. ¿Y cuántos les prestaron? ¿Ustedes? No les dieron. No. Espérame. A ver. En el reparto no les tocó. No les tocó porque tenían muchos diputados. Y el Partido Encuentro Social tampoco. Ellos no tuvieron, en el momento del cambio en 2018, que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con una mayoría parlamentaria por vez primera en muchos años, legítima además. Ellos no llevaban pluris. El que tuvo muchos pluris fue Morena, sin sin brincar el 8% que la Constitución señala. Pero la reforma no puede terminar vulnerando la alianza que han integrado y que les da la mayoría calificada. A ver, la mayoría calificada es otro tema. No revolvamos todo. No, pero varios de los capítulos que quieren reformar son de índole constitucional. Ah, sí, claro. Y ahí la Constitución tiene que ser... Claro. Perdón, la reforma tiene que ser constitucional, perdón. Y ahí es donde requieres la mayoría calificada. Y pero si ya, a ver, la mayoría calificada, en este momento, la tiene la Cuarta T. Entonces... Siempre y cuando no atentes contra los intereses de tus aliados. Bueno, eso es una cosa que hay que poner también a discusión en este concurso de opiniones y debates. ¿Qué? No está determinado ya. ¿Por qué los medios se anticipan sin saber bien a bien? ¿No? Bueno, porque quieren meter dudas, meter insidias, meter provocaciones. No provoquen tanto. Vamos a ver cómo está. Estamos empezando un procedimiento de discusión y en lugar de discutir, ya están pensando en conspiraciones, contradicciones, perdón, choques en este y no sé caso, cuánta cosa. En este caso, vamos a ver. Quienes han generado la incertidumbre son ustedes mismos. ¿Por qué? Porque, primero, se lanzaron contra el nepotismo, se lanzaron contra la reelección, no le integraron a una reforma electoral, político-electoral integral. Después hablaron de desaparecer ahora sí pluris. lo vamos a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿no temes quebrar la alianza con la reforma? ¿La alianza de Morena? No creo. Finalmente vamos a ver cómo se da el curso de la discusión. No está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocando a un torneo de crítica, debate, alternativa, propuestas, sobre la base de temores, sino sobre la base de necesidades que tiene el país. No podemos analizarlo conforme a cómo las cosas se analizaban antes. Vamos a planear una reforma electoral parcial y entonces nos ponemos, los partidos se juntan y cada quien se lleva su parte y
porque tienen temores de que otros cambios los puedan afectar. No, eso ya se quedó atrás. A ver, no juzguemos el presente con las malas experiencias del pasado, porque nosotros no somos el pasado, somos el presente. ¿Y el futuro? No lo sabemos, eso lo decidirá el pueblo. Ahora, vez. Pablo, están lanzando la reforma en unas condiciones complicadas para el país. Está la prórroga a los aranceles de las exportaciones mexicanas. Está en curso las presiones para combatir al crimen. Está en duda el acuerdo que habían establecido en materia de seguridad bilateral con Estados Unidos. Está en juego el paquete económico fiscal. ¿Hay condiciones para sacar adelante esta reforma? ¿Y qué tiene que ver un tema con el otro? Que no está ¿Tú no te has dado cuenta que este país es un país que ejerce su soberanía y toma sus decisiones con la libertad requerida por el concepto de soberanía? Ningún país, que el que sea, Trump dice que nos va a Canadá, imponer México, un sistema político, ni mucho más. hacen lo que él les dice. Bueno, esa es una manera que él tiene de hablar. Pero aquí en México, el que manda es el pueblo. Es lo que Nadie dice Claudia más. Sheinbaum. Y lo decimos todos. Y lo decimos los mexicanos que queremos defender la soberanía nacional. Eso lo decimos, no es algo que diga la presidenta. Ok. Es algo que la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas no solo lo creemos, sino también lo decimos. Ahora, Pablo, dicen que la tercera es la vencida. Encabezaste la reforma constitucional que no prosperó. Después vino el intento de una reforma reglamentaria que no prosperó. Esa sí prosperó. Y vas Esa sí por prosperó, la reglamentaria prosperó. No alcanzaba los niveles que pretendían. ¿Cuáles niveles? No, perdón, ¿cuáles niveles? Bueno, fue de carácter reglamentario, Bueno, no fue de de acuerdo. carácter. Pues era la que se quería hacer en ese momento. La tercera es la Y vencida. esa sí prosperó, ¿eh? Reglamentaria. Pero prosperó. ¿Y cómo la tumbaron? Violando la Constitución, en la Corte. ¿Sí? ¿Por qué no te acuerdas de eso? Y así le fue. ¿Y cómo le hicieron para que la Corte violara la Constitución tan agresiva e impunemente? Tenían partidizada la Corte. La Corte. Totalmente. Tenían 8 votos. Y con esos ejercían una mayoría aplastante. Y procedieron contra la Corte. La pregunta es... procedieron contra el Congreso. Pero desde ustedes, la Corte. Sí, pero después... Fue un ataque a la representación popular, porque a la Corte no se le ha dado nunca la capacidad para resolver controversias entre poderes o entre poderosos en la interpretación del reglamento. La última pregunta... No, eso lo dice interpretación del decreto de ley. Última pregunta, Pablo, te ruego la mayor brevedad, que estoy sobre el tiempo. ¿La tercera es la vencida? No va a ser ni la tercera, porque ha habido muchas, ni será la vencida, porque este país, en el ejercicio de su soberanía, hará todas las reformas en el futuro para poner su sistema político electoral siempre en concordancia con la realidad dictada por el pueblo de México. Habrá muchas reformas después de esta. Muy bien. Pablo, yo te agradezco mucho la disposición. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.